el esperma. En lenguaje moderno, la vasectomía. Pensó que esto crearía más espacio para las células productoras de hormonas en los testículos, lo que daría a sus pacientes más vigor. Por difícil que sea creerlo, la Steinach fue una sensación. Las personas hacían fila para practicarse la operación, incluyendo algunos pacientes de perfil bastante alto. Entre ellos, el famoso poeta William Butler Yeats. A los 69 años, Yeats estaba mal de salud y realmente muy deprimido. Tenía bloqueo de escritor, pero después del procedimiento, notó un enorme aumento en su capacidad creativa, así como en su deseo sexual. Curiosamente, algunos piensan que escribió sus mejores poemas después del procedimiento. Soy un hombre joven en la oscuridad, pero un viejo salvaje en la luz. Ella le dijo a ese viejo salvaje, tiene un bastón en su mano. Pero dar amor, o retenerlo, no depende de mí. Y no era solo su poesía. Unos meses después de la Steinach, Yeats empezó a vivir con una actriz que con 27 años era 42 más joven que él. Steinach había tropezado con el secreto de la eterna juventud. Por supuesto, al igual que con Brown-Séquard, no había manera de reproducir los resultados que él clamaba. Ahora sabemos que no hay ningún fundamento científico y que era otro engaño de la pseudociencia. La endocrinología había recorrido un largo camino hasta llegar a Steinach, pero su procedimiento fracasó porque su visión de cómo funcionan las hormonas era demasiado simplista. Steinach pensó que mientras más testosterona estuviera circulando en todo el cuerpo, más vigor sentirías. Pero el problema fue que no era tan simple. En primer lugar, Steinach se equivocó al pensar que la ligadura de los conductos espermáticos provocaría un aumento de la testosterona. Pero lo más importante, incluso de haber elevado sus niveles, él calculó completamente mal lo que sucedería. Había una parte del sistema endocrino que él no entendía y que es la más importante de todas. Steinach no tenía idea de cómo se regulan las hormonas, pero la publicidad en torno a sus logros impulsó una enorme cantidad de investigación, y pronto llegaría la explicación de por qué estaba mal. Y más que esto, nos dio una nueva visión del papel clave de una pequeña glándula que ya habíamos visto, la hipófisis. Además de producir la hormona del crecimiento, la hipófisis tiene la tarea fundamental de vigilar que los niveles de muchas hormonas nunca sean demasiado altos o bajos. Y por eso la técnica Steinach jamás pudo haber funcionado. Incluso si se sobrecarga el sistema endocrino con testosterona, normalmente la hipófisis intervendrá para bajar los niveles a un rango normal. En muchos sentidos, la hipófisis funciona como un termostato. Puede detectar si los niveles hormonales salen de rango y envía mensajes a las principales glándulas para que produzcan más o menos hormonas según sea necesario. El descubrimiento de este aspecto de la hipófisis fue un verdadero hito en mi campo. Incluso cuando estudiaba medicina en la década de los 60, esta pequeña glándula ya era considerada el eje central de la regulación hormonal. Pero lo que más me gusta de esta historia es que nunca se detiene. Incluso en años recientes, la investigación ha descubierto un nuevo sistema de regulación, lo que nos ha llevado a ampliar nuestros horizontes. De hecho, este nuevo sistema está desafiando nuestra percepción, no solo de cómo controlamos las hormonas, sino de hecho de cómo las hormonas nos controlan. La profesora Sadat Faruqi ha estado caminando a la vanguardia de la investigación hormonal por más de una década. Ella y su equipo han estado estudiando el papel de las hormonas en la obesidad, y en este aspecto
las hormonas trabajan en formas mucho más sorprendentes de lo que imaginamos. El primer avance real surgió con el descubrimiento de una nueva hormona llamada leptina, que se encontró por primera vez en ratones severamente obesos. Y esto realmente allanó el camino para descubrir un nuevo sistema que regula el peso y que depende de la hormona leptina que se produce en nuestra grasa. Fue un descubrimiento totalmente sin precedentes. Una hormona producida no por una glándula, sino por células que no tienen relación alguna con el sistema endocrino. Y esto es algo que no sabíamos. Nadie imaginó que la grasa podría producir hormonas. Sabíamos que la grasa está para almacenar calorías adicionales, pero fue muy importante porque descubrimos que la grasa produce una hormona que circula en el torrente sanguíneo y actúa en el cerebro para controlar nuestro peso. Increíblemente, esta hormona de nuestras células grasas puede controlar cuánto alimento comemos, creando su propio circuito de retroalimentación con el cerebro. Funciona así. La leptina constantemente está siendo producida por las células grasas, y mientras más reserva de grasa tengamos en general, más leptina circula en la sangre. Esto esencialmente le dice a nuestro cerebro que hemos comido suficiente y perdemos el apetito. Y el trabajo de Sadat comienza cuando este sistema no trabaja apropiadamente y las células de grasa no producen leptina. Sadat sigue trabajando para entender las causas de este mal funcionamiento. Pero investigando esto en particular, ella logró hacer un descubrimiento fantástico. Sorprendentemente, la incapacidad para producir leptina puede, en algunos pacientes, venir de sus genes. La clave para descubrir el papel de la hormona leptina fue usar la genética. Y decidimos analizar el ADN de los pacientes y vimos que tenían una mutación o alteración genética que les impedía producir hormona leptina, y es la causa de su problema de peso. En el caso de que una persona tenga este gen defectuoso, serán incapaces de controlar su apetito y comerán más de lo que su cuerpo necesita, y esto significa que se convertirán en obesos. En la actualidad, la mayoría de la gente piensa que su tendencia a ganar peso depende puramente del autocontrol, que depende de los alimentos que comes y el ejercicio que haces, y que la biología no está involucrada. Lo que hemos demostrado a través del descubrimiento de la leptina y su ausencia en los pacientes es que los genes pueden jugar un papel importante en el control de nuestro peso, y lo hacen controlando nuestro apetito. Y la leptina es el regulador clave del apetito. Es un descubrimiento increíble que las hormonas sean un factor clave en nuestra capacidad para mantener un peso saludable. Y el hecho de que el apetito de las personas pueda ser controlado por una hormona ha dado a la gente una nueva esperanza en la lucha contra la obesidad. Esto significa que podemos encontrar tratamiento para los pacientes y les hemos suministrado dosis de leptina, aplicando inyecciones de leptina 2 veces al día. Y ha funcionado increíblemente bien, y ahora viven vidas normales con un peso normal, y muchos de los otros problemas de salud que sufrieron fueron corregidos. Con la simple introducción de la leptina, Sadat ha podido efectivamente curar la obesidad de los pacientes que de otra manera no tendrían control sobre su peso. Es un ejemplo del poder que tienen las hormonas, y junto a otros avances recientes, sugiere que estamos muy cerca de descubrir toda una serie de nuevas hormonas con capacidades potencialmente impresionantes. Es fascinante porque hemos partido de entender cuáles eran las glándulas endócrinas clásicas, es decir, de Brown-Séquard, cuando todos aplastaban algunas glándulas, a darnos cuenta de que en realidad gran parte de nuestro cuerpo produce hormonas. Ahora, y creo que en el futuro, el descubrimiento de nuevas hormonas va a ser absolutamente asombroso. Trabajos como el de Sadat nos llevarán a reevaluar si lo que hacemos es por el libre albedrío o depende de nuestras hormonas. Y me seduce pensar que un día podremos aprovechar el poder de estos químicos para controlar casi todos los aspectos de nuestra biología. Pero hay lecciones que aprender de la historia de las hormonas. Historias como corectomías,
y la búsqueda de la eterna juventud nos recuerdan que el conocimiento mal aplicado puede ser algo sumamente peligroso. Incluso hoy, no debemos asumir que tenemos todas las respuestas. Tan pronto como pensemos que entendemos cómo funcionan las hormonas, un nuevo descubrimiento llegará y mostrará lo poco que sabemos. Es extraordinario que el estudio de las hormonas tiene un poco más de 100 años de edad. Se han hecho descubrimientos asombrosos. Sin embargo, es una ciencia que sigue en la infancia. Y para mí, lo que me causa fascinación es que pasarán muchos años antes de que las hormonas revelen todos sus secretos.